Hola, mi nombre es Carmen, y hoy quiero compartir contigo una de las experiencias más dolorosas pero también más transformadoras de mi vida. Voy a contarte cómo el hombre que más amé me echó de casa cuando más lo necesitaba. Cuando llevaba en mi vientre a su propio hijo, y cómo 5 años después, la vida me dio la oportunidad de mostrarle exactamente lo que había perdido. Si quieres saber el desenlace de mi historia, como la mujer que fue expulsada en su momento más vulnerable, logró reconstruirse y regresar más fuerte que nunca. Suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Tu apoyo ayuda a que mi historia llegue a más personas que, como yo, necesitan recordar que nunca es tarde para dar la vuelta por cima. Todo comenzó hace 6 años, cuando tenía 24 años y creía que había encontrado al amor de mi vida. Rodrigo era todo lo que una joven soñadora podría desear. Guapo, exitoso, con una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación oscura. Trabajaba en una empresa constructora familiar. Una de esas compañías que habían crecido de generación en generación, y su familia tenía una posición respetable en nuestra ciudad. Yo, por otro lado, venía de una familia humilde. Mi padre era mecánico y mi madre trabajaba limpiando casas. Nunca tuvimos mucho dinero, pero teníamos amor, respeto y valores sólidos. Mis padres me enseñaron que el carácter de una persona vale más que su cuenta bancaria. Pero cuando estás enamorada a los 24 años, a veces olvidas esas lecciones fundamentales. Conocí a Rodrigo en una fiesta de cumpleaños de una amiga común. Desde el momento en que nuestros ojos se cruzaron, supe que algo especial estaba sucediendo. Él se acercó a mí con esa confianza que solo tienen los hombres que han crecido sin conocer el rechazo y me preguntó si quería bailar. Su mano era cálida cuando tomó la mía, y cuando me susurró al oído que era la mujer más bella de la fiesta, mi corazón se derritió como chocolate bajo el sol de verano. Los primeros meses de nuestra relación fueron como un cuento de hadas. Rodrigo me llevaba a restaurantes elegantes donde yo me sentía fuera de lugar pero completamente fascinada. Me compraba regalos caros que yo nunca había soñado con poseer, perfumes franceses, joyas delicadas, vestidos de diseñador. Me hacía sentir como una princesa. Como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en un mundo que siempre me había parecido inalcanzable, pero más allá de los regalos materiales. Lo que realmente me enamoró de Rodrigo fue la forma en que me hacía sentir especial. Me escuchaba hablar durante horas sobre mis sueños de estudiar psicología, asentía con interés genuino cuando le contaba sobre mi trabajo como recepcionista en una clínica dental. Y me decía que era la mujer más inteligente que había conocido. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente valorada, no solo por mi apariencia, sino por quien era como persona. Sus padres, sin embargo, eran una historia completamente diferente. Doña Esperanza, su madre, era una mujer elegante pero fría como el mármol de su lujosa cocina. Desde el primer día que Rodrigo me llevó a conocerla, pude sentir cómo me evaluaba con esos ojos grises que parecían rayos X, catalogando cada detalle de mi ropa, mi peinado, mi forma de hablar. Don Carlos, su padre, era más sutil en su desaprobación, pero igualmente efectivo. Me saludaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y me hacía preguntas que parecían inocentes pero que claramente buscaban establecer mi posición social y económica. ¿Y tu padre a qué se dedica? Querida, me preguntaba doña Esperanza con esa voz melosa que las mujeres de clase alta perfeccionan como un arte. Ah, mecánico, qué interesante. ¿Y tu madre trabaja? Cuando le decía que mi madre era empleada doméstica, la sonrisa se volvía aún más forzada y cambiaba de tema rápidamente, como si hubiera mencionado algo desagradable. Pero yo estaba tan enamorada, tan cegada por la felicidad de estar con Rodrigo, que ignoré todas las señales de alarma. Pensé que con tiempo y paciencia podría ganarme el cariño de sus padres. Creí ingenuamente que el amor era suficiente para superar cualquier barrera social o económica. Después de 8 meses de relación, Rodrigo y yo nos mudamos juntos a un apartamento precioso en una zona exclusiva de la ciudad. Era un lugar que yo nunca hubiera podido permitirme con mi salario. Pero él insistía en que quería cuidarme, en que quería que viviéramos como una verdadera pareja. Yo estaba en el séptimo cielo, finalmente tenía el hogar con el hombre que amaba. Y comencé a imaginar nuestro futuro juntos, la boda, los hijos, la familia que construiríamos. Fueron los meses más felices de mi vida. Rodrigo llegaba cada noche con flores o algún detalle especial. Cocinábamos juntos, veíamos películas acurrucados en el sofá. Hablábamos sobre nuestros planes futuros. Él me decía que quería casarse conmigo, que quería que fuéramos padres, que quería envejecer a mi lado. Yo me dormía cada noche, sintiendo que era la mujer más afortunada del mundo. Pero la vida tiene una forma cruel de recordarnos que la felicidad perfecta es solo una ilusión temporal. Todo cambió una tarde de marzo.
Recuerdo perfectamente ese día porque era un viernes. Y yo había planeado preparar su cena favorita para celebrar que había conseguido una promoción en el trabajo. Había estado sintiendo náuseas durante toda la semana. Y al principio pensé que era el estrés del nuevo puesto, pero cuando los síntomas persistieron, decidí hacerme una prueba de embarazo. Compré la prueba en una farmacia cerca de mi trabajo. Y la hice en el baño de la clínica durante mi hora de almuerzo. Mis manos temblaban mientras esperaba los resultados. Cuando vi esas 2 líneas rosadas, mi corazón se detuvo por un momento. Estaba embarazada. Iba a ser madre. Rodrigo iba a ser padre. Al principio, el pánico se apoderó de mí. No habíamos planeado esto. No habíamos hablado específicamente sobre cuándo queríamos tener hijos. Pero después de los primeros minutos de shock, una oleada de alegría pura me invadió. Este bebé era el producto del amor que Rodrigo y yo compartíamos. Era la confirmación de que nuestro futuro juntos era real, tangible. Creciendo dentro de mí, pasé el resto del día planeando cómo darle la noticia. Quería que fuera especial. Memorable. Compré una pequeña camiseta de bebé que decía el mejor papá del mundo y la puse en una caja de regalo. Preparé su cena favorita, pollo en salsa de champiñones con arroz y verduras al vapor. Puse música suave, encendí velas y esperé a que llegara a casa. Cuando Rodrigo abrió la puerta esa noche, tenía una expresión extraña en el rostro. Parecía cansado, pero había algo más. Algo que no podía identificar. Le sonreí con toda la emoción que sentía y le dije que tenía una sorpresa para él. Después, me dijo secamente, necesitamos hablar primero. Mi estómago se contrajo. Necesitamos hablar son 4 palabras que ninguna mujer enamorada quiere escuchar. Me senté en el sofá, con la caja de regalo todavía en mis manos, y esperé. Rodrigo se quedó de pie. Como si mantener distancia fuera importante. Sus manos estaban en sus bolsillos y evitaba mirarme directamente a los ojos. Carmen, comenzó. Y la forma en que dijo mi nombre me hizo saber que mi mundo estaba a punto de colapsar. He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre nuestro futuro. Rodrigo, yo también he estado pensando, interrumpí, extendiendo la caja hacia él. De hecho, tengo algo maravilloso que contarte. No. Me cortó bruscamente. Déjame hablar primero. Su voz era fría, distante, como la de un extraño. Mis padres y yo hemos tenido varias conversaciones últimamente sobre mi futuro, sobre la empresa familiar, sobre las expectativas que tienen para mi vida. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Podía sentir hacia dónde se dirigía esta conversación, pero mi mente se negaba a aceptarlo. Carmen, tú eres una mujer maravillosa, continuó, pero las palabras sonaban ensayadas. Como si hubiera practicado este discurso frente al espejo. Eres inteligente, hermosa, cariñosa. Cualquier hombre sería afortunado de estar contigo. Pero, susurré. Porque sabía que venía un pero venimos de mundos diferentes. Mi familia tiene expectativas específicas sobre con quién debo compartir mi vida. Sobre el tipo de mujer que debe convertirse en parte de nuestro legado familiar. Las lágrimas comenzaron a quemarme los ojos. ¿Qué estás diciendo exactamente? Rodrigo finalmente me miró directamente y lo que vi en sus ojos me partió el corazón en 1000 pedazos. No había amor allí. No había dolor por lo que estaba haciendo. Solo había determinación fría y calculadora. Estoy diciendo que esto no puede continuar. Necesitas mudarte. Necesitas encontrar tu propio camino. El mundo se detuvo a mi alrededor. Por un momento, no pude respirar, no pude pensar. No pude procesar lo que acababa de escuchar. ¿Me estás echando? Logré preguntar con una voz que no reconocía como mía. Te estoy liberando, dijo. Como si fuera un acto de benevolencia. Los dos merecemos estar con personas que sean adecuadas para nuestros respectivos futuros. La caja de regalo cayó de mis manos y se abrió en el suelo. La pequeña camiseta de bebé se desplegó sobre la alfombra como un recordatorio cruel del futuro que acababa de destruir. Rodrigo la miró confundido por un momento, hasta que comprendió lo que significaba. Su rostro se puso pálido. Carmen, ¿estás embarazada? Terminé la frase por él. Estoy embarazada, Rodrigo, de tu hijo. Por un momento. Vi un destello de algo en sus ojos. Pánico, remordimiento, pero desapareció tan rápido como había aparecido. Eso no cambia nada, dijo finalmente. De hecho, hace que sea aún más importante que terminemos esto ahora, antes de que sea demasiado complicado. No podía creer lo que estaba escuchando. Este era el hombre que me había dicho que me amaba, que había hablado sobre tener hijos conmigo, que había jurado que quería pasar el resto de su vida a mi lado. ¿Cómo puedes decir eso? Grité, poniéndome de pie. Este bebé es tuyo. Es nuestro hijo. Carmen, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es, dijo, y había irritación en su voz, como si yo fuera una molestia irracional, obviamente.
Me haré responsable financieramente, pero no puede haber nada más entre nosotros. ¿Responsable financieramente? Las palabras me salieron como un grito de dolor. Eso es todo lo que somos para ti. ¿Una responsabilidad financiera? Carmen, estás siendo dramática. Estoy tratando de hacer lo correcto aquí. Lo correcto sería quedarte. Lo correcto sería apoyar a tu hijo. Lo correcto sería honrar el amor que dijiste sentir por mí. Rodrigo suspiró como si fuera un niño caprichoso que no entendía la realidad de los adultos. El amor no es suficiente. Carmen, en el mundo real hay expectativas, responsabilidades familiares, consideraciones prácticas. ¿Y qué hay de las responsabilidades hacia tu propio hijo? Le pregunté, con las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. Te dije que me haré cargo financieramente. Eso es más de lo que muchos hombres harían. Sus palabras me golpearon como bofetadas físicas. ¿Más de lo que muchos hombres harían? ¿Era ese su estándar de decencia? Quiero que te vayas mañana, continuó, con una voz que se había vuelto completamente fría. Puedes llevarte tu ropa y tus objetos personales, pero todo lo demás se queda aquí. ¿Mañana? Mi voz era apenas un susurro. Rodrigo, por favor. Dame tiempo al menos para encontrar un lugar donde vivir. Ya has tenido tiempo suficiente para acostumbrarte a la idea, dijo. Sabías que esto no era permanente. No. No lo sabía, exploté. Me dijiste que me amabas. Me dijiste que querías casarte conmigo. Me dijiste que querías tener hijos conmigo. Las cosas cambian, Carmen. La gente madura y ve la realidad. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No solo mi corazón, sino mi espíritu, mi fe en el amor. Mi confianza en los seres humanos. El hombre que había sido mi mundo, mi futuro, mi razón de levantarme cada mañana, me estaba desechando como basura. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Pregunté con una calma que me sorprendió. Rodrigo vaciló por un momento, un par de semanas. Un par de semanas, repetí. Mientras yo cocinaba para ti, mientras dormía en tus brazos, mientras planeaba decirte sobre nuestro bebé, tú ya habías decidido echarme. Carmen, por favor. No. Lo interrumpí. No me digas nada más. Ya escuché todo lo que necesitaba escuchar. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me quedé despierta, empacando mis pocas pertenencias. Llorando hasta que no me quedaron más lágrimas. Rodrigo se fue a dormir como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destruido la vida de dos personas en una sola conversación. A la mañana siguiente, llamé a mi madre con el corazón destrozado. Mami, le dije cuando contestó el teléfono, necesito volver a casa. Mi madre, con esa sabiduría intuitiva que solo tienen las madres, supo inmediatamente que algo terrible había pasado. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Estás bien? No, mami. No estoy bien. Rodrigo me echó. Y estoy embarazada. El silencio al otro lado de la línea duró solo unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Luego escuché la voz de mi madre, firme y llena de amor. Ven a casa. Mija, ahora mismo. Tu padre va por ti. 2 horas después, mi padre estaba en la puerta del apartamento con su camioneta vieja pero confiable. Rodrigo había salido temprano. Probablemente para evitar la incomodidad de verme partir. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de corazón enorme, me ayudó a cargar mis maletas sin hacer preguntas. En el camino a casa, lo único que dijo fue, ese hombre no te merecía. Mija, y ahora va a conocer de qué está hecho realmente. Regresar a la casa de mis padres fue como volver a la infancia, pero con el peso aplastante de la adultez sobre mis hombros. Mi antigua habitación me esperaba exactamente como la había dejado, con las mismas cortinas florales que mi madre había cosido cuando yo tenía 15 años. La misma cama individual donde había soñado con mi futuro. Los primeros días fueron los más difíciles de mi vida. El dolor era físico, como si alguien hubiera arrancado una parte de mi ser. No podía comer, apenas podía dormir, y la preocupación por mi bebé se mezclaba con la depresión de mi corazón roto. Mi madre se convirtió en mi ángel guardián, llevándome sopas caseras, acariciando mi cabello mientras yo lloraba, recordándome constantemente que era fuerte y que saldría adelante. Los hombres como ese, me decía mientras me preparaba té de manzanilla. Se creen que pueden usar a las mujeres como juguetes y desecharlas cuando se aburren. Pero la vida tiene una forma de hacer justicia, mija. Ya lo verás. Mi padre, por su parte, expresaba su apoyo de maneras más prácticas. Convirtió el garaje en un pequeño taller donde yo podía ayudarle con la contabilidad de su negocio, dándome una forma de ganar algo de dinero y mantenerme ocupada. El trabajo dignifica, me decía. Tu hijo va a crecer sabiendo lo que significa el esfuerzo honesto. Las semanas pasaron lentamente. Mi vientre comenzó a crecer y con él mi amor por el bebé que llevaba dentro.
Cada patadita, cada movimiento, me recordaba que no estaba sola, que tenía una razón poderosa para seguir adelante. Decidí que, no importaba lo que hubiera hecho Rodrigo, este bebé sería amado, protegido y valorado. También tomé la decisión de no pedirle ayuda económica. Mi orgullo estaba herido, pero más que eso. No quería que él tuviera ningún poder sobre mi vida o la de mi hijo. Si iba a ser madre soltera, lo sería completamente, sin depender de migajas de su conciencia culposa. A los 7 meses de embarazo, nació mi hijo Santiago. Fue el momento más hermoso y aterrador de mi vida. Cuando el doctor puso a ese pequeño ser en mis brazos, supe que todo el dolor, toda la humillación, toda la traición habían valido la pena. Santiago era perfecto, pequeño pero fuerte, con los ojos más expresivos que había visto y una forma de agarrar mi dedo que me derretía el corazón. Mi madre lloraba de alegría. Es idéntico a ti cuando eras bebé, me decía. Tiene la misma determinación en la mirada. Mi padre, que había estado nervioso como un gato durante todo el embarazo, se transformó instantáneamente en el abuelo más orgulloso del mundo. Este niño va a ser alguien especial, declaró. Puedo verlo en sus ojos. Los primeros años de la maternidad fueron desafiantes pero llenos de amor. Santiago era un bebé feliz y curioso, que me daba razones para sonreír incluso en los días más difíciles. Trabajaba desde casa haciendo contabilidad para pequeños negocios y por las noches estudiaba psicología a distancia. Había decidido que quería ser terapeuta, especializada en ayudar a mujeres que habían pasado por experiencias similares a la mía. Ocasionalmente, escuchaba noticias sobre Rodrigo a través de conocidos mutuos. Se había casado con una joven de una familia adinerada, alguien que sus padres habían elegido cuidadosamente. La boda había sido el evento social del año, con cientos de invitados y una cobertura en las páginas sociales de los periódicos locales. Cada vez que veía una foto suya, sonriendo al lado de su nueva esposa, sentía una punzada de dolor, pero también una creciente sensación de liberación. Mira qué bien te hizo librarte de ese, me decía mi madre cuando me veía melancólica. Tú tienes algo mucho más valioso que todo su dinero, tienes dignidad. Santiago creció siendo el niño más inteligente y carismático que puedas imaginar. A los 3 años, hablaba como un adulto pequeño, hacía preguntas profundas sobre el mundo. Y tenía una capacidad natural para hacer reír a todos los adultos que lo conocían. En el preescolar, las maestras me decían que era excepcional. No solo académicamente, sino emocionalmente. Su hijo tiene un don especial, me dijo la directora del jardín de infantes. Es empático, inteligente y tiene habilidades de liderazgo naturales. Deberían considerar inscribirlo en programas para niños talentosos. Esas palabras me llenaban de orgullo, pero también de una determinación férrea. Santiago tendría todas las oportunidades que yo podría darle, sin importar cuánto tuviera que sacrificar. Cuando Santiago tenía 4 años, algo increíble sucedió. Mi pequeño negocio de contabilidad había crecido tanto que tenía más clientes de los que podía manejar. Uno de ellos, don Roberto, un empresario mayor que había quedado viudo recientemente, me propuso algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Carmen, me dijo un día después de revisar sus libros contables, tengo una propuesta para ti. Estoy pensando en vender mi empresa de consultoría. Mis hijos no están interesados en continuarla. Y yo quiero retirarme, pero he visto cómo trabajas, he visto tu ética, tu inteligencia, tu dedicación. ¿Comprarla? Al principio pensé que estaba bromeando. Don Roberto, yo no tengo el capital para comprar una empresa. No estoy hablando de una venta tradicional. Me explicó. Estoy hablando de una transferencia gradual. Tú te haces cargo de las operaciones inmediatamente. Y me vas pagando con las ganancias durante los próximos 5 años. Al final de ese periodo, la empresa será completamente tuya. Era la oportunidad de mi vida, pero también era aterradora. Dejar la seguridad de la casa de mis padres, mudarme a la capital con Santiago, enfrentar desafíos completamente nuevos. Esa noche, después de acostar a Santiago, me senté con mis padres en la cocina, donde había llorado tantas lágrimas 4 años antes. ¿Qué piensan?, les pregunté. Mi padre, con esa sabiduría práctica que lo caracterizaba, dijo, mija, los riesgos que vale la pena correr son aquellos que te acercan a quien realmente eres. Además, ya es hora de que ese nieto mío conozca el mundo que se merece. 6 meses después, Santiago y yo nos mudamos a un apartamento pequeño pero acogedor en la capital. La transición no fue fácil. Santiago tuvo que adaptarse a una nueva escuela, nuevos amigos, una nueva vida. Yo tuve que aprender a dirigir una empresa, manejar empleados, tomar decisiones que afectarían no solo nuestro futuro, sino el de varias familias que dependían de los trabajos que yo proporcionaba. Adaptó con esa flexibilidad maravillosa que tienen los niños en su nueva escuela.
Rápidamente se convirtió en el favorito de maestros y compañeros. Sus calificaciones eran excelentes, participaba en obras de teatro, ganaba competencias de matemáticas y mostraba un talento natural para el liderazgo. Mientras tanto, la empresa prosperaba bajo mi dirección. Don Roberto había sido un mentor excepcional. Pero yo traje mi propia visión y energía al negocio. Tecnologías, expandí nuestros servicios y desarrollé relaciones con clientes que habían estado fuera de nuestro alcance anteriormente. Al final del cuarto año, no solo había pagado casi toda la deuda por la empresa, sino que habíamos crecido tanto que estábamos considerando abrir una segunda oficina. Fue entonces cuando recibí la llamada que cambiaría todo. Era un miércoles por la tarde, su clase de ajedrez después de la escuela, y yo estaba revisando propuestas para nuevos contratos cuando sonó mi teléfono. El número no me resultaba familiar, pero algo me impulsó a contestar. ¿Carmen Rodríguez?, preguntó una voz masculina que no reconocí. Sí, habla Carmen. Mi nombre es Carlos Mendoza. Soy abogado. Represento a la empresa constructora Herrera Hijos. Mi corazón se detuvo. Herrera Hijos era la empresa de la familia de Rodrigo. Sí, logré decir. Mi cliente está interesado en contratar sus servicios para un proyecto muy importante. Se trata de una auditoría y reestructuración financiera completa de la empresa. El trabajo sería muy lucrativo. Y dado su reputación en el mercado, creemos que usted sería la persona ideal para el trabajo. La ironía de la situación me golpeó como una onda expansiva. Rodrigo, la misma familia que me había considerado insuficiente para su hijo, ahora necesitaba mis servicios profesionales. ¿Puedo preguntar cómo obtuvieron mi contacto?, pregunté, tratando de mantener mi voz profesional. Su reputación la precede. Señora Rodríguez, varios de nuestros contactos en el sector nos han recomendado su empresa como la mejor en consultoría financiera. Durante unos segundos consideré rechazar el trabajo y evitar cualquier contacto con esa familia. Pero otra parte, la parte que había crecido durante estos 5 años de lucha y crecimiento, sabía que esta era una oportunidad que no podía desperdiciar. Me interesa, dije finalmente. ¿Cuándo podríamos reunirnos para discutir los detalles? ¿Qué tal mañana a las 3 de la tarde? En nuestras oficinas centrales. Perfecto. Allí estaré. Esa noche no pude dormir. 5 años, iba a estar en el mismo edificio que Rodrigo. En el mismo espacio donde su familia tomaba las decisiones que habían determinado que yo no era lo suficientemente buena para ellos. Pero ya no era la misma Carmen de 5 años atrás. Ya no era la joven insegura que había llorado en el sofá de un apartamento prestado. Era una mujer de negocios exitosa, una madre orgullosa, una persona que había transformado su dolor en fuerza. En la reunión, me vestí cuidadosamente, un traje negro de diseñador que había comprado para ocasiones especiales, zapatos elegantes pero cómodos. Mi cabello peinado en un estilo profesional pero elegante. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer segura de sí misma. Alguien que podía entrar a cualquier sala de juntas y comandar respeto. El edificio de Herrera Hijos era impresionante, vidrio y acero, con un lobby de mármol que gritaba éxito y tradición familiar. La recepcionista, una joven perfectamente arreglada, me dirigió al piso 15, donde me esperaba el equipo directivo. Mientras subía en el ascensor, mi corazón latía rápidamente. Pero no era de miedo, era anticipación, adrenalina, la sensación de saber que algo significativo estaba a punto de suceder. Las puertas del ascensor se abrieron y entré a una sala de espera elegante. A través de las paredes de vidrio podía ver una gran sala de conferencias donde varios hombres en trajes oscuros estaban sentados alrededor de una mesa larga. Señora Rodríguez, dijo el abogado que había hablado conmigo por teléfono, acercándose con una sonrisa profesional. Soy Carlos Mendoza. Gracias por venir. Es un placer conocerlo en persona, respondí, estrechando su mano con firmeza. Permítame presentarla al equipo directivo, dijo, yéndome hacia la sala de conferencias. Cuando entramos a la sala, 5 hombres se pusieron de pie. Reconocí inmediatamente a don Carlos, el padre de Rodrigo. Aunque había envejecido considerablemente, su cabello estaba completamente gris y tenía arrugas profundas alrededor de los ojos. A su lado estaba Rodrigo. El momento en que nuestros ojos se encontraron, pude ver el shock absoluto en su rostro. Su piel se puso pálida, y por un momento pensé que iba a desmayarse. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, como si estuviera viendo un fantasma. Pero yo me mantuve completamente compuesta. Esta era mi oportunidad de mostrar exactamente en quién me había convertido. Señores, dijo el abogado, ajeno a la tensión que acababa de llenarse en la habitación, les presento a Carmen Rodríguez, CEO de Consultores Rodríguez y Asociados. Un placer conocerlos, dije con una voz clara y profesional, acercándome a estrechar las manos de cada uno.
Cuando llegué a don Carlos, vi un destello de reconocimiento en sus ojos, cejido inmediatamente por incomodidad. Señora Rodríguez, murmuró. Don Carlos. Respondí con una sonrisa cortés pero distante. Finalmente llegué a Rodrigo. Extendí mi mano hacia él y pude ver que la suya temblaba ligeramente cuando la tomó. Rodrigo. Dije simplemente. Carmen, respondió con una voz apenas audible. Yo, no sabía que tú. ¿Qué había prosperado? Terminé la frase por él con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. La vida está llena de sorpresas. Tomamos asiento alrededor de la mesa. Con el abogado dirigiendo la reunión, durante los siguientes 30 minutos me presentaron la situación de la empresa, tenían problemas serios de flujo de efectivo. Habían perdido varios contratos importantes y necesitaban una reestructuración completa para evitar la bancarrota. Mientras hablaban, yo tomaba notas, hacía preguntas técnicas y analizaba los documentos que me proporcionaban. Era completamente profesional. Pero podía sentir los ojos de Rodrigo sobre mí durante toda la reunión. Señora Rodríguez, dijo finalmente don Carlos. ¿Cree que puede ayudarnos? Me recosté en mi silla y los miré a todos con la confianza que había desarrollado durante años de dirigir mi propia empresa. Puedo ayudarlos, dije. Pero va a requerir cambios significativos en cómo operan. Algunas de mis recomendaciones podrían ser incómodas para una empresa familiar tradicional. ¿Qué tipo de cambios? Preguntó Rodrigo. Hablando por primera vez durante la reunión de negocios. Modernización completa de los sistemas financieros, reestructuración del personal, posible venta de activos no esenciales. Implementación de políticas de contratación basadas puramente en mérito y capacidad, respondí. Mirándolo directamente, algunas empresas familiares tienen dificultades para aceptar que el talento puede venir de cualquier origen socioeconómico. El mensaje implícito era claro. Y por la forma en que Rodrigo se movió incómodamente en su silla, sabía que lo había recibido. Estamos dispuestos a considerar cualquier recomendación que pueda salvar la empresa, dijo don Carlos rápidamente. Excelente, respondí. En ese caso. Mi equipo y yo comenzaremos la auditoría la próxima semana. El proceso tomará aproximadamente 2 meses y al final les presentaré un plan completo de reestructuración. Cuando la reunión terminó, todos se levantaron para despedirse. Rodrigo se acercó a mí mientras los demás hablaban entre ellos. Carmen, dijo en voz baja, ¿podríamos hablar en privado? No veo la necesidad. Respondí fríamente, todo lo que tengo que decir sobre este proyecto será comunicado a través de canales profesionales apropiados. Por favor. Insistió, solo 5 minutos. Lo miré durante un largo momento. Parte de mí quería rechazar su petición y salir de allí con la cabeza en alto, pero otra parte. La parte que había estado esperando este momento durante 5 años, sabía que tenía cosas que decir. 5 minutos, accedí. Esperamos hasta que los demás salieron de la sala de conferencias, dejándonos solos. Rodrigo cerró la puerta y se volvió hacia mí con una expresión que mezclaba nerviosismo, arrepentimiento y algo que no pude identificar completamente. Carmen, yo. No puedo creer que seas tú, comenzó. ¿Qué no puedes creer exactamente? Pregunté. ¿Que haya sobrevivido después de que me echaras? ¿Que haya prosperado sin ti? ¿Que haya construido algo significativo con mi propia fuerza? No, no es eso. Dijo rápidamente, me refiero a que, te ves increíble. Te has convertido en una mujer de negocios exitosa. ¿Te sorprende? Pregunté con una ceja levantada, ¿pensaste que me quedaría llorando para siempre? Rodrigo pasó sus manos por su cabello, un gesto que recordaba de nuestros días juntos. Carmen, sobre lo que pasó hace 5 años. ¿Te refieres a cuando me echaste estando embarazada? Lo interrumpí. ¿O a cuando decidiste que no era lo suficientemente buena para tu familia? Yo era joven, estúpido, dijo. Mis padres presionaron. Y yo no tuve la fuerza para luchar contra ellos. ¿Fuerza? Repetí con una risa amarga. Rodrigo. No se trataba de fuerza, se trataba de carácter. Se trataba de elegir entre el amor y la conveniencia. Y tú elegiste la conveniencia. Carmen, si pudiera cambiar las cosas, ¿las cambiarías? Lo desafié. Realmente. ¿Abandonarías tu cómoda vida, tu matrimonio conveniente? ¿Tu posición social? Rodrigo no respondió inmediatamente, y su silencio fue más revelador que cualquier palabra. Eso pensé, dije. Algunas personas cambian, Rodrigo. Pero tú no eres una de ellas. ¿Y el bebé? Preguntó finalmente. ¿Qué pasó con nuestro hijo? Terminé la pregunta. Se llama Santiago. Tiene 5 años. Es brillante, hermoso. Y no necesita nada de ti. Vi algo que parecía dolor genuino cruzar por su rostro. ¿Podrá conocerlo algún día? La pregunta me sorprendió por su audacia. Después de 5 años. ¿Ahora quieres conocer a tu hijo? Carmen, yo. No, lo interrumpí con firmeza.
No tienes derecho a pedir eso. Tuviste tu oportunidad de ser su padre. Y la rechazaste. Santiago tiene una familia que lo ama incondicionalmente, mis padres y yo. No necesita la confusión de un padre de medio tiempo que solo apareció cuando le convino. Rodrigo se quedó callado durante un momento. Luego preguntó, ¿es feliz? La pregunta me tocó de una forma inesperada, porque a pesar de todo mi enojo, pude escuchar algo genuino en su voz. Sí, respondí suavemente, es el niño más feliz que puedas imaginar. Es inteligente, tiene confianza en sí mismo. Es amable con otros niños y sabe que es amado profundamente. Me alegro, dijo, y por primera vez en la conversación creí que lo decía en serio. Rodrigo, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Voy a hacer este trabajo porque es profesionalmente beneficioso para mi empresa y porque tu familia necesita mi ayuda. Pero esto es estrictamente business. No intentes convertirlo en algo personal. Entendido, respondió. Y una cosa más, agregué, volviéndome hacia él una última vez. La próxima vez que alguien te pregunte por qué necesitas contratar consultores externos para salvar tu empresa familiar, recuérdales que a veces el talento viene de lugares que no esperabas. Salí de la sala de conferencias con la cabeza en alto, sintiendo una mezcla de triunfo y cierre emocional que había estado esperando durante años. Las siguientes 8 semanas fueron intensas. Mi equipo y yo trabajamos meticulosamente analizando cada aspecto de la operación de Herrera Hijos. Lo que encontramos era peor de lo que había imaginado inicialmente: años de mal manejo, decisiones basadas en nepotismo en lugar de competencia, y una resistencia sistemática a la modernización. Durante este periodo, tuve varias interacciones profesionales con Rodrigo. Él había sido puesto a cargo de facilitar nuestro acceso a los documentos y personal de la empresa. Nuestras conversaciones eran corteses pero frías. Y pude ver cómo luchaba con la realidad de que la mujer que había desechado ahora era la persona en posición de salvar o condenar su empresa familiar. Una tarde, mientras revisaba archivos en una oficina que me habían asignado temporalmente, Santiago me llamó por teléfono. Mami, dijo con esa voz alegre que siempre lograba hacerme sonreír. ¿Cuándo vienes a casa? En 1 hora, mi amor, respondí. ¿Cómo estuvo tu día en la escuela? Increíble. Gané el concurso de matemáticas de mi grado. Y la maestra dice que debería participar en la competencia estatal. Mi corazón se llenó de orgullo. Eso es maravilloso, Santiago. Sabía que podías hacerlo. Mami. ¿Sabes qué más pasó? ¿Qué pasó, mi amor? La maestra preguntó sobre nuestras familias para un proyecto y yo le conté sobre ti y sobre los abuelos, y sobre cómo tú diriges tu propia empresa. Y todos los niños dijeron que era súper genial tener una mamá CEO. Las lágrimas comenzaron a formar en mis ojos. Santiago, tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo también te amo, mami. ¿Podemos hacer tareas juntos cuando llegues? Por supuesto que sí. Después de colgar, me quedé sentada en la oficina por unos minutos pensando en el increíble niño que había criado. Santiago no solo era inteligente académicamente, sino que tenía una bondad natural que me llenaba de orgullo cada día. Fue entonces cuando Rodrigo apareció en la puerta de la oficina. ¿Carmen? ¿Está todo bien? Me sequé rápidamente los ojos. Sí, todo está perfectamente. Escuché tu conversación telefónica, dijo hesitantemente. ¿Era? Mi hijo. Confirmé, acaba de ganar un concurso de matemáticas. Rodrigo se quedó callado por un momento. ¿Puedo preguntarte algo personal? Depende de qué tan personal, respondí cautelosamente. ¿Cómo es él? Me refiero a ¿cómo es como persona? Miré a Rodrigo durante un largo momento, debatiendo internamente si responder o no. Finalmente, decidí que él tenía derecho a saber al menos eso. Es extraordinario, dije finalmente, no solo académicamente. Aunque es brillante en ese aspecto. Es empático, divertido, curioso sobre el mundo. Hace preguntas profundas sobre la vida, ayuda a otros niños cuando están tristes y tiene una forma de hacerme reír incluso en mis peores días. Su parece a ti, dijo Rodrigo suavemente. Su parece a sí mismo, corregí. Es su propia persona, con sus propios dones y su propia personalidad. Carmen, dijo después de otro momento de silencio. ¿Alguna vez le has hablado de mí? La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Santiago sabe que tiene un padre biológico que no está presente. Le he dicho que algunas familias son diferentes y que lo importante es que él está rodeado de personas que lo aman profundamente. ¿Alguna vez pregunta por mí? Cuando era más pequeño. Sí, pero he aprendido que los niños se adaptan a su realidad. Él tiene a mis padres como figuras paternas fuertes. Y está rodeado de amor. ¿No siente que le falta algo? Rodrigo asintió lentamente. Eso es bueno. Me alegra que sea feliz. Rodrigo, dije firmemente, no quiero que malinterpretes esta conversación. No estoy abriendo la puerta a que formes parte de su vida. Solo estoy respondiendo tus preguntas porque, a pesar de todo,
Él lleva tu sangre. Lo entiendo, respondió. Solo. Gracias por contármelo. Al final de las 8 semanas. Tenía un informe completo de 200 páginas detallando exactamente lo que necesitaba cambiar para salvar Herrera e Hijos. La presentación final estaba programada para un viernes por la tarde, con toda la junta directiva presente. El día de la presentación me vestí con mi mejor traje, un conjunto azul marino que proyectaba autoridad y confianza. Había preparado meticulosamente cada slide, cada recomendación, cada justificación. Esta no era solo una presentación de negocios. Era mi oportunidad de mostrar profesionalmente todo lo que había logrado. La sala de juntas estaba llena cuando llegué. Además de la familia Herrera y el abogado, habían invitado a otros inversores y miembros del consejo. En total, había aproximadamente 20 personas esperando escuchar mis recomendaciones. Buenas tardes, comencé con una voz clara y confiada. Durante las últimas 8 semanas, mi equipo y yo hemos realizado un análisis exhaustivo de Herrera e Hijos. Lo que vamos a discutir hoy no será fácil de escuchar, pero es absolutamente necesario si quieren salvar esta empresa. Durante la siguiente hora, presenté mis hallazgos. La empresa había estado perdiendo dinero durante 3 años consecutivos, tenía un exceso de personal en posiciones administrativas y había rechazado contratos lucrativos porque no se ajustaban a su imagen tradicional. Mi primera recomendación, continuó, es la implementación inmediata de un sistema de contratación basado puramente en mérito. La empresa ha perdido talento excepcional porque ha priorizado las conexiones familiares y sociales sobre la competencia real. Pude ver cómo varios miembros de la familia se movían incómodamente en sus asientos. Mi segunda recomendación es la modernización completa de sus sistemas tecnológicos. Están operando con software que tiene 10 años de antigüedad, lo que los hace ineficientes comparados con sus competidores. Mi tercera recomendación es la más difícil. Necesitan vender varios activos no esenciales y despedir aproximadamente al 30% de su personal actual, manteniendo solo a los empleados más competentes y productivos. Un silencio pesado llenó la sala. Finalmente, don Carlos habló. Señora Rodríguez, estas son recomendaciones muy radicales. Don Carlos, respondí, son las únicas recomendaciones que salvarán su empresa. Pueden elegir implementarlas y sobrevivir, o pueden mantener sus métodos tradicionales y cerrar en 6 meses. ¿Y usted está dispuesta a supervisar esta reestructuración?, preguntó otro miembro del consejo. Por supuesto, respondí. De hecho, mi propuesta incluye un contrato de 2 años donde mi empresa se hace cargo de la implementación completa de estos cambios. Durante las siguientes 2 horas, respondí preguntas, abordé preocupaciones y defendí cada una de mis recomendaciones con datos sólidos y análisis detallado. Al final, la Junta votó unánimemente aceptar mi propuesta. Cuando la reunión terminó, las personas comenzaron a salir de la sala. Rodrigo se acercó a mí mientras yo empacaba mis materiales. Carmen, dijo. Esa fue la presentación más impresionante que he visto en mi vida. Gracias, respondí profesionalmente. Es lo que hago. No, insistió. No es solo lo que haces, es quién eres. Siempre fuiste inteligente, siempre fuiste capaz. Pero yo era demasiado estúpido para verlo. Levanté la mirada hacia él. ¿Sabes cuál es la diferencia entre entonces y ahora? Rodrigo, ¿cuál? Entonces necesitaba tu aprobación para sentirme valiosa. Ahora sé mi valor independientemente de lo que cualquier persona piense de mí. Rodrigo asintió lentamente. Carmen, sé que es demasiado tarde para todo, pero quiero que sepas que me arrepiento. Cada día me arrepiento de haberte lastimado. El arrepentimiento es útil solo si conduce a un cambio real. Respondí. ¿Has cambiado realmente, Rodrigo? Él no pudo responder. Y su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Los siguientes 2 años fueron un torbellino de crecimiento profesional y personal. Supervisar la transformación de Herrera e Hijos se convirtió en uno de los logros más satisfactorios de mi carrera. No solo logré salvar la empresa, sino que la convertí en una de las constructoras más innovadoras y exitosas de la región. Durante este periodo, Santiago continuó floreciendo. Se convirtió en el campeón estatal de matemáticas para su grupo de edad, comenzó a tomar clases de piano y desarrolló una pasión por la astronomía que lo mantenía despierto por las noches mirando las estrellas con el telescopio que le habían regalado sus abuelos. Una noche, mientras Santiago hacía su tarea en la mesa de la cocina, me hizo una pregunta que me tomó completamente desprevenida. Mami, dijo sin levantar la vista de su libro de ciencias. ¿Mi papá biológico sabe que existo? Mi corazón se detuvo. Santiago nunca había hecho una pregunta tan directa antes. ¿Por qué preguntas eso? Mi amor. Santiago levantó la mirada hacia mí con esos ojos inteligentes que siempre parecían ver más de lo que debería ver un niño de 7 años. En la escuela, todos los niños hablan de sus papás.
Y yo siempre hablo del abuelo porque él es como mi papá. Pero a veces me pregunto si mi papá biológico sabe sobre mí, o si piensa en mí. Las lágrimas comenzaron a formar en mis ojos. Santiago. ¿Te sientes triste por no tener un papá presente? No exactamente triste. Respondió pensativamente, solo, curioso. Como cuando me pregunto sobre las estrellas que están demasiado lejos para verlas. Pero sé que están ahí. Su madurez me sorprendió y me partió el corazón al mismo tiempo. Mi amor, dije, arrodillándome junto a su silla, tu papá biológico sabe que existes. Pero tomó la decisión de no ser parte de nuestras vidas. ¿Fue porque hice algo malo? Preguntó con una voz pequeña. No, 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 dije inmediatamente, tomando su rostro en mis manos. Santiago. Tú eres perfecto. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Él tomó esa decisión antes de conocerte, y fue su pérdida, no tuya. Santiago asintió lentamente. ¿Crees que algún día quiera conocerme? La pregunta me rompió el corazón porque, honestamente, no sabía cómo responder. No lo sé, mi amor. Dije finalmente, pero lo que sí sé es que tienes una familia que te ama más que a la vida misma. Tienes abuelos que te adoran, una mamá que haría cualquier cosa por ti. Y un futuro brillante por delante. Santiago me abrazó fuerte. Te amo, mami. ¿Y sabes qué? No necesito a nadie más. Tenemos una familia perfecta así como somos. Esa noche, después de que Santiago se durmiera, me quedé despierta pensando en su pregunta. Parte de mí se preguntaba si había sido justo mantener a Rodrigo completamente fuera de la vida de Santiago. Pero otra parte. La parte que recordaba el dolor de ser rechazada cuando más lo necesitaba, sabía que había protegido a mi hijo de una decepción potencial. 3 meses después, recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era Rodrigo, pero su voz sonaba diferente, temblorosa, urgente. Carmen, dijo, necesito hablar contigo. Es importante. Rodrigo, ya te dije que nuestras comunicaciones deben ser estrictamente profesionales. Por favor. Insistió, se trata de mi matrimonio. Se trata de todo. Algo en su voz me hizo pausar. ¿Qué pasó? Mi esposa se enteró de Santiago. Dijo, se enteró de todo. Mi sangre se enfrió. ¿Cómo se enteró? Una de sus amigas vio nuestras interacciones durante las reuniones de trabajo y comenzó a hacer preguntas. Investigó y, Carmen, ella quiere el divorcio. Rodrigo, lo siento, pero eso no es mi problema. Carmen, por favor, solo dame 5 minutos para explicarte. ¿Hay algo más? Contra mi mejor juicio. Acepté encontrarme con él en un café neutral al día siguiente. Cuando llegué, Rodrigo ya estaba allí y se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su ropa, que siempre había sido impecable, estaba arrugada. Carmen, comenzó tan pronto como me senté. Mi matrimonio se está acabando y está bien. Nunca debería haberme casado con Gabriela. Lo hice por las razones equivocadas, Rodrigo. Por favor. Déjame terminar, me interrumpió. Durante estos 2 años, viendo cómo transformaste nuestra empresa, viendo la mujer increíble en la que te has convertido, me he dado cuenta de cuán equivocado estuve. No solo contigo, sino con toda mi vida. ¿A dónde quieres llegar con esto? Pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Quiero intentarlo de nuevo, dijo, mirándome directamente a los ojos. Quiero la oportunidad de ser parte de tu vida y de la vida de Santiago. La propuesta me golpeó como un rayo. Durante años había fantaseado con este momento. Había imaginado cómo se sentiría si Rodrigo regresara y admitiera sus errores. Pero ahora que estaba sucediendo, me sentía vacía. Rodrigo, dije lentamente, ¿realmente crees que puedes regresar después de 7 años y retomar donde lo dejamos? Sé que será difícil. Admitió. Sé que tengo que ganarme tu confianza. Pero Carmen, nunca dejé de amarte. ¿Nunca dejaste de amarme? Repetí con incredulidad, Rodrigo. Te casaste con otra mujer. Viviste una vida completamente separada de nosotros. Y ahora, porque tu matrimonio se está acabando, ¿decides que nunca dejaste de amarme? Carmen, mi matrimonio con Gabriela nunca fue real. Fue una conveniencia. Una expectativa familiar. Pero lo que tuvimos tú y yo, eso sí era real. Me reí, pero no era una risa feliz. ¿Sabes lo que es real, Rodrigo? Real es levantarse a las 3 de la mañana cuando tu hijo tiene fiebre y no tener a nadie más en quien apoyarte. Real es trabajar 18 horas al día para construir una empresa que pueda dar seguridad a tu familia. Real es explicar a un niño de 5 años por qué su papá no está presente sin destruir su autoestima. Rodrigo se quedó callado y pude ver lágrimas formándose en sus ojos. Carmen, déjame compensarte por todo eso. Dijo finalmente, déjame ser el padre que Santiago merece. ¿Y qué hay de los primeros 7 años de su vida? Pregunté. ¿Qué hay de las noches cuando lloraba preguntando por qué otros niños tenían papás y él no?
¿Qué hay de todos los eventos escolares donde él era el único niño sin una figura paterna presente? Lo sé, dijo, pasando sus manos por su rostro. Cometí el peor error de mi vida, pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo intentar construir un futuro mejor. Me quedé callada durante varios minutos pensando en todo lo que había vivido, todo lo que había construido, todo lo que había superado. Rodrigo, dije finalmente, hace 7 años. Habría dado cualquier cosa por escuchar estas palabras. Habría perdonado todo, habría corrido a tus brazos. Habría creído que el amor podía conquistar cualquier cosa. Y ahora sé que el amor no es suficiente. El respeto, la lealtad, la consistencia. La integridad, esas cosas son las que construyen relaciones reales. Y tú nunca me has demostrado ninguna de esas cosas. Dame una oportunidad de demostrártelas, suplicó. No. Dije firmemente, no voy a arriesgar la estabilidad emocional de mi hijo por tus dudas sobre tu matrimonio fallido. Carmen, Rodrigo. He construido una vida hermosa y exitosa sin ti. Santiago es feliz, seguro, y está rodeado de amor genuino. No voy a permitir que su mundo se tambalee porque tú finalmente te diste cuenta de lo que perdiste. Me levanté de la mesa, pero Rodrigo agarró mi mano. ¿Y si Santiago quiere conocerme? Preguntó desesperadamente. Me volví hacia él una última vez. Si algún día Santiago, por su propia voluntad y sin presión de nadie, decide que quiere conocer a su padre biológico, entonces consideraré facilitar ese encuentro. Pero será su decisión, no tuya y no mía. ¿Y nosotros? Preguntó con una voz quebrada. Nosotros, dije suavemente pero con firmeza. Terminamos hace 7 años cuando decidiste que no era suficiente para ti. Esa versión de mí ya no existe. La mujer que soy ahora sabe su valor y no se conforma con menos de lo que merece. Salí del café sintiéndome, por primera vez en 7 años, completamente libre. No había enojo, no había dolor, no había deseo de venganza. Solo había claridad, paz y una profunda gratitud por el camino que había recorrido. Esa noche, mientras Santiago y yo cenábamos juntos, me dijo, mami. Hoy en la escuela, la maestra nos pidió que escribiéramos sobre nuestro héroe favorito. ¿Y sobre quién escribiste? Pregunté. Sobre ti, respondió con una gran sonrisa. Escribí sobre cómo eres la mujer más fuerte que conozco, cómo construiste tu propia empresa. Y cómo me enseñas todos los días que puedo lograr cualquier cosa si trabajo duro y soy buena persona. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Santiago, tú eres mi héroe también. ¿De verdad? De verdad. Tú me has enseñado lo que significa el amor incondicional. Me has dado razones para levantarme cada mañana y ser la mejor versión de mí misma. Santiago se levantó de su silla y me abrazó fuerte. Mami, ¿sabes qué? ¿Qué, mi amor? Creo que tenemos la familia perfecta, exactamente como somos. En ese momento, supe que todas las decisiones que había tomado, todo el dolor que había soportado, toda la lucha que había enfrentado, habían valido la pena. No había vuelto por cima para vengarse de Rodrigo o para demostrar algo a su familia. Había vuelto por cima para convertirme en la mejor versión de mí misma y para darle a mi hijo el futuro que merecía. 2 años después, mi empresa se había expandido a 3 ciudades diferentes. Santiago, ahora de 9 años. Estaba en un programa para niños superdotados y había desarrollado una pasión por la ingeniería espacial. Mis padres se habían mudado más cerca de nosotros y habían abierto un pequeño taller de reparaciones que se había convertido en el más respetado del barrio. Una tarde, mientras organizaba papeles en mi oficina, mi asistente me informó que tenía una visita inesperada. Es un niño, dijo confundida. Dice que es su hijo. Santiago entró a mi oficina con su uniforme escolar arrugado y una gran sonrisa en el rostro. Mami, gritó, corriendo hacia mi escritorio. Tengo noticias increíbles. Santiago, dije, levantándome para abrazarlo, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar en la escuela? Mami. Me dieron permiso para salir temprano. Gané la beca completa para el campamento de ciencias espaciales de la NASA. Mi corazón se llenó de orgullo y emoción. Santiago, eso es increíble. Estoy tan orgullosa de ti. Y hay más, continuó, con los ojos brillando de emoción. El director del programa quiere conocerte. Dice que quiere hablar contigo sobre mi futuro académico. En ese momento, mi asistente tocó la puerta suavemente. Señora Rodríguez, perdón por interrumpir, pero tiene una llamada importante en la línea 2. Gracias, María, diles que llamo en unos minutos, respondí. Pero ella parecía nerviosa. Es de la oficina del alcalde, susurró. Dicen que es urgente. Fruncí el ceño y tomé la llamada. Carmen Rodríguez, ¿en qué puedo ayudarle? Señora Rodríguez. Habla el secretario del alcalde. El alcalde la está invitando a una ceremonia especial el viernes por la tarde. Va a recibir el premio a la excelencia empresarial de nuestra ciudad.
en reconocimiento a su contribución al crecimiento económico y su ejemplo como empresaria. Me quedé sin palabras por unos segundos. Yo, estoy muy honrada. Por supuesto que asistiré. Excelente. La ceremonia será en el salón principal del ayuntamiento a las 6 de la tarde. Puede traer a sus familiares. Cuando colgué, Santiago me miraba con curiosidad. ¿Qué era eso, mami? Mi amor, dije, sonriendo y acariciando su cabello, van a darme un premio por mi trabajo. Eso es increíble. Eres la mejor mamá del mundo. Esa noche, cuando llegamos a casa, les conté a mis padres sobre el premio. Mi madre comenzó a llorar de alegría. Mija, me dijo, abrazándome fuerte, tu padre y yo siempre supimos que eras especial. Desde que eras pequeña tenías esa chispa, esa determinación. Ver cómo te has levantado, cómo has construido todo esto. Es más de lo que jamás soñamos. Mi padre, siempre más reservado con sus emociones, me puso una mano en el hombro. Carmen, el día que ese hombre te lastimó, pensé que mi corazón se iba a romper viendo tu dolor. Pero ahora veo que todo era parte de un plan más grande. Necesitabas vivir esa experiencia para convertirte en la mujer increíble que eres hoy. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con mi mejor vestido, uno azul marino que había comprado para ocasiones especiales. Santiago llevaba su mejor traje. Y mis padres se habían vestido con sus mejores ropas. Cuando llegamos al ayuntamiento, me sorprendió ver cuánta gente había asistido. El salón estaba lleno de empresarios locales, funcionarios gubernamentales y miembros de la prensa. Durante la ceremonia, el alcalde habló sobre mi trayectoria, cómo había comenzado como una madre soltera y había construido una de las empresas de consultoría más exitosas de la región. Mencionó cómo había salvado Herrera hijos y cómo mi trabajo había creado empleos para más de 100 familias. Cuando me llamaron al estrado para recibir el premio, caminé con la cabeza en alto, sintiendo el peso de todo el camino que había recorrido. En el público, pude ver a Santiago aplaudiendo entusiasmado, a mis padres llorando de orgullo, y a varios clientes y empleados que habían venido a apoyarme. También vi a Rodrigo. Estaba parado en la parte de atrás del salón, aplaudiendo con una expresión que mezclaba orgullo, arrepentimiento y algo que parecía ser admiración genuina. Cuando tomé el micrófono para mi discurso de aceptación, miré al público y sentí una calma profunda. Hace 9 años, comencé. Era una joven mujer que creía que su valor dependía de la aprobación de otros. Creía que el amor significaba sacrificar quién eras para complacer a alguien más. Creía que las traiciones definían tu futuro. El salón estaba completamente silencioso. Hoy estoy aquí no porque haya olvidado esas lecciones dolorosas, sino porque las transformé en sabiduría. Aprendí que el verdadero éxito no se mide por cuánto dinero tienes o cuántos premios recibes, se mide por cuántas veces puedes levantarte, después de caer, cuántas personas puedes ayudar en el camino, y cuánto amor genuino puedes dar y recibir. Miré hacia Santiago, que me sonreía con esos ojos brillantes que siempre me llenaban de fuerza. Mi mayor logro no es esta empresa que he construido. Mi mayor logro es mi hijo Santiago, quien me ha enseñado que el amor incondicional existe, que la familia se define por el cariño y no por la sangre. Y que nunca es demasiado tarde para perseguir tus sueños. Los aplausos llenaron el salón, pero yo continué. Este premio lo dedico a todas las mujeres que han sido rechazadas, abandonadas, o que han sido told que no eran suficiente. Quiero que sepan que su valor no depende de la opinión de nadie más, que pueden construir vidas hermosas y exitosas por sí mismas, que la traición de alguien más no define su futuro. Cuando terminé mi discurso, el salón se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Mientras bajaba del estrado con mi premio, me sentí completa, realizada y profundamente agradecida por cada experiencia que había vivido. Después de la ceremonia, mientras nos dirigíamos hacia la salida, Rodrigo se acercó a nosotros. Santiago, que nunca lo había visto antes, se escondió tímidamente detrás de mí. Carmen, dijo Rodrigo, felicidades. Tu discurso fue inspirador. Gracias. Respondí simplemente. Rodrigo miró a Santiago, que lo observaba curioso desde detrás de mis piernas. Este debe ser Santiago, dijo suavemente. Mi hijo. Con esa confianza natural que había desarrollado, salió de detrás de mí y extendió su mano. Hola, soy Santiago. ¿Usted conoce a mi mamá? Rodrigo se arrodilló para estar a la altura de Santiago y estrechó su pequeña mano. Por un momento, vi lágrimas en sus ojos. Sí, conozco a tu mamá desde hace mucho tiempo. Respondió, ella es una mujer muy especial. Lo sé, respondió Santiago con orgullo, es la mejor mamá del mundo y también la empresaria más inteligente de la ciudad. Rodrigo sonrió. Una sonrisa genuina que no había visto en años. Tienes mucha razón. Mi padre se acercó y puso una mano protectora en el hombro de Santiago. Santiago, vamos a buscar a la abuela. Se está preguntando dónde estás.
Santiago asintió y se despidió de Rodrigo educadamente antes de irse con mi padre. Es hermoso, dijo Rodrigo cuando nos quedamos solos. Su parece a ti. Su parece a sí mismo, repetí, como había hecho años antes, es su propia persona. Carmen, dijo Rodrigo, viendo tu éxito, viendo al hombre extraordinario en que se ha convertido Santiago. Me doy cuenta de que, la decisión que tomé hace 9 años, no solo nos lastimó a nosotros. Me privó de conocer a un hijo increíble y de ser parte de algo real y significativo. Sí. Acordé simplemente, lo hizo. ¿Hay alguna posibilidad? Comenzó a preguntar, pero lo interrumpí suavemente. Rodrigo, hace unos años me preguntaste lo mismo, y te dije que, si Santiago algún día decidía conocerte por su propia voluntad, lo consideraría. ¿Y ahora? Miré hacia donde Santiago estaba hablando animadamente con mis padres sobre su premio de ciencias. Ahora veo un niño que es completo, feliz y seguro de sí mismo. Si algún día le hace preguntas específicas sobre ti, o expresa el deseo de conocerte, entonces tendré esa conversación con él. Pero será su elección y será en sus términos. Rodrigo asintió. Entiendo. Y quiero que sepas que estoy orgulloso de lo que has logrado. No solo profesionalmente, sino como madre, como mujer, como ser humano. Gracias. Respondí. Eso significa algo, viniendo de ti. Carmen, una última pregunta. Dijo, ¿eres feliz? La pregunta me sorprendió por su simplicidad y sinceridad. Miré a mi alrededor, a Santiago riéndose con sus abuelos, al premio que tenía en mis manos. A la vida que había construido pieza por pieza. Sí, respondí sin hesitación. Soy profundamente feliz. No de la manera que esperaba cuando tenía 24 años, pero sí de una manera más real, más sólida, más auténtica. Rodrigo sonrió. Me alegro. Te mereces toda la felicidad del mundo. Mientras caminábamos hacia la salida del ayuntamiento, sentí que finalmente había cerrado el círculo. No con venganza, no con amargura, sino con comprensión, perdón, y una profunda gratitud por el camino que había recorrido. Esa noche, después de que Santiago se durmiera emocionado, hablando sobre su campamento de la NASA y mi premio, me senté en mi balcón mirando las estrellas. Pensé en la joven mujer de 24 años que había sido echada en una noche fría, llorando y sintiendo que su mundo había terminado. Si pudiera hablarle a esa mujer ahora, le diría que el dolor que sentía en ese momento era el comienzo, no el final. Le diría que la traición que la estaba destrozando se convertiría en la fuerza que la impulsaría hacia un futuro más hermoso de lo que jamás había soñado. Le diría que el hombre que la estaba rechazando le estaba haciendo el favor más grande de su vida, aunque en ese momento se sintiera como la mayor tragedia. Le diría que su valor nunca dependió de su aprobación y que el amor real, el amor incondicional de su familia, el amor puro de su hijo por nacer, el amor propio que desarrollaría, estaba esperándola al final del túnel. Le diría que se sintiera orgullosa de sus lágrimas, porque cada una la estaba preparando para ser más fuerte, que se sintiera agradecida por su dolor porque la estaba enseñando empatía, que se sintiera esperanzada en su oscuridad, porque la estaba guiando hacia la luz, pero sobre todo le diría que nunca, nunca se rindiera, que el final de su historia no estaba escrito por las acciones de alguien más, sino por su propia determinación, su propio coraje, su propia capacidad de transformar las heridas en sabiduría. Mientras las estrellas brillaban sobre mí, supe con certeza absoluta que cada decisión que había tomado, cada sacrificio que había hecho, cada lágrima que había derramado, había valido la pena. No había vuelto por cima para demostrar nada a nadie. Había vuelto por cima para convertirme en la mujer que estaba destinada a ser desde el principio. Y esa mujer era más fuerte, más sabia y más feliz de lo que la joven de 24 años jamás hubiera imaginado posible. Hoy, mientras comparto esta historia contigo, Santiago tiene 12 años y acaba de ser aceptado en el programa de ingeniería aeroespacial más prestigioso del país. Mi empresa ha expandido a nivel internacional y acabamos de abrir una fundación que proporciona becas educativas a madres solteras que quieren emprender sus propios negocios. Mis padres, ahora abuelos orgullosos que disfrutan cada momento con su nieto, oftan me dicen que soy su mayor orgullo. Y yo les respondo que ellos son los que me enseñaron que el amor verdadero nunca abandona. Nunca juzga y siempre cree en tu potencial, incluso cuando tú misma has perdido la esperanza. En cuanto a Rodrigo, ocasionalmente escucho noticias sobre él a través de círculos profesionales. Se divorció hace 3 años y, según me han contado, ha expresado en varias ocasiones su arrepentimiento por las decisiones que tomó en el pasado. Santiago, ahora que es mayor, a veces hace preguntas sobre él. Y yo respondo honestamente pero sin presión. Le he dicho que, si algún día decide que quiere conocer a su padre biológico, yo lo apoyaré completamente. Pero también le he asegurado que su valor como persona nunca ha dependido ni dependerá de esa relación.
Lo que más me enorgullece es que Santiago ha crecido sabiendo que es profundamente amado, que viene de una familia fuerte que lo apoya incondicionalmente y que puede lograr cualquier cosa que se proponga. No lleva cicatrices de abandono porque nunca fue abandonado. No tiene dudas sobre su valor porque siempre ha sido valorado. No teme a las relaciones porque ha visto lo que significa el amor auténtico. Si hay algo que quiero que sepas, querido oyente, es que las traiciones más dolorosas a veces son redirecciones divinas hacia algo mucho mejor, que los rechazos más devastadores a veces nos liberan para encontrar lo que realmente merecemos, que las noches más oscuras siempre preceden a los amaneceres más hermosos. Tu historia no termina cuando alguien decide que no eres suficiente para ellos. Tu historia apenas está comenzando cuando decides que tú eres suficiente para ti mismo. La vida me ha enseñado que la venganza más dulce no es lastimar a quien te lastimó, sino construir una vida tan hermosa, tan plena, tan auténtica, que su ausencia se convierte en una bendición. Es vivir tan bien que cuando miren atrás, se den cuenta de la magnitud de lo que perdieron, no por tu crueldad, sino por tu éxito y tu felicidad. Hoy, mientras termino de compartir mi historia, puedo decir con total honestidad que no cambiaría nada de lo que viví. Cada lágrima me hizo más compasiva, cada desafío me hizo más fuerte, cada momento de soledad me enseñó a valorar el amor genuino, cada rechazo me preparó para reconocer y aceptar la aceptación verdadera. La mujer que era hace 12 años, la que lloraba en el sofá de un apartamento prestado, sosteniendo una prueba de embarazo y sintiéndose completamente perdida. Ahora es un recuerdo lejano pero honrado. Ella tuvo el coraje de no rendirse cuando todo parecía perdido. Ella tomó la decisión de levantarse cada día, incluso cuando levantarse era lo más difícil del mundo. Ella eligió creer que merecía algo mejor, incluso cuando toda la evidencia sugería lo contrario. Y por eso, le debo todo lo que soy. Si estás pasando por tu propia noche oscura, si alguien te ha hecho creer que no eres suficiente, si sientes que tu mundo se ha derrumbado, quiero que sepas que estás exactamente donde necesitas estar para comenzar el capítulo más hermoso de tu vida. Tu dolor actual es el combustible de tu triunfo futuro. Tu rechazo presente es la redirección hacia tu destino real. Tu soledad momentánea es la preparación para el amor auténtico que está por llegar. No te rindas, no te conformes, no permitas que la opinión de alguien más defina tu valor, porque al final del día, la única aprobación que realmente necesitas es la tuya propia. Y cuando te levantas cada mañana, te miras en el espejo y puedes decir honestamente, estoy orgullosa de quién soy y de lo que he construido, ahí es cuando sabes que has ganado la batalla más importante de tu vida. Esa es mi historia. Esa es mi verdad. Y esa es la prueba de que nunca, jamás es demasiado tarde para dar la vuelta por cima. Gracias por escuchar, por creer y por recordar que tu historia también puede tener un final hermoso, sin importar cómo haya comenzado. Con amor y esperanza, Carmen.